Apreciados amigos y hermanos, un saludo muy especial con ustedes el pastor Luis Eguiluz, una vez más para el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección de este trimestre relacionado con el amor y la justicia de Dios. Y la lección de esta semana, ya la lección 3, se titula Agradar a Dios, para agradar a Dios. Y mis queridos amigos, ¿qué cosa nosotros podemos hacer para agradar a Dios? No hay nada. Nada que podamos hacer para que agrade a Dios. Porque nuestra naturaleza caída, nuestro corazón egoísta, nuestra percepción de las cosas que están en un nivel bastante alejado de lo que es lo correcto, no llega a ese nivel. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios están muy lejos de los pensamientos humanos. Para agradar a Dios solamente hay una forma, y es a través de Jesucristo. Dios nos ama con un amor infinito. Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos como el Padre al Hijo pródigo. Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Él ama a todos, sin excepción. Pero no todos aman a Dios. No todos buscan a Dios. No todos agradan a Dios. Y la lección de esta semana nos muestra que solamente aceptando a Jesús, buscando a Jesús, podemos encontrar el camino para agradar a Dios, agradarle a través de Él. Y Dios se complace en recibir gozosamente a aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que quieren cambiar su vida a través del poder del Espíritu Santo generado en aquel que ha recibido en su corazón a Dios. También la lección de esta semana nos muestra que solamente a través de ese amor de Dios puede haber un cambio, una transformación completa, porque ahora nos regocijamos en Dios. Ahora nuestro objetivo es amarle, vivir de acuerdo a sus principios, agradándole a Él. Entonces Dios se complace en la alegría y Dios se complace en las alabanzas humanas, en aquella respuesta de amor que genera el corazón agradecido. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero para poder recibir hay que aprender a dar. Mis queridos amigos, la lección de esta semana está mostrándonos que nosotros tenemos que aprender de Dios. Tenemos que verlo a Él como nuestro ejemplo y tenemos que reconocer que solamente a través de Jesucristo podemos nosotros recibir el amor de Dios. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis amigos, queremos agradecerles a todos aquellos que nos acompañan semana a semana. Gracias por haberse suscrito. Si todavía no lo has hecho, te invitamos para que lo hagas, para que nos acompañes y también para que compartas este video. Te animamos a que estudies la lección de esta semana. Cada día, cada momento, cuando te acercas a Dios, recibes las bendiciones del cielo. Estamos viviendo en una época muy difícil, muy complicada, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles de comprender, pero sabemos que es porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Así que preparémonos cada día para que podamos estar con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y queremos también invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien él nos acompaña con el versículo cantado. Lo escuchamos y regresamos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Te pacificará con su amor, se regocijará
sobre ti con cantar. Se regocijará sobre ti con cantar. Se regocijará sobre ti con cantar. Muy bien, vamos a repetir una vez más el versículo de memoria. La lección 3 nos presenta Sofonías capítulo 3, versículo 17, que dice: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios maravilloso. Él se complace en dar. Él está siempre compartiendo bendiciones, mostrando amor, alargando su misericordia, su paciencia y todo aquello que emana de ese carácter compasivo. Dios está como aquel padre de la parábola del hijo pródigo, esperando a su hijo que venga a sus brazos, que reconozca que las cosas que él hace no son lo mejor, que aquello que él decide por sus propios medios y con sus propias ideas e intereses no es lo más sabio. Cuando nosotros tenemos una revelación grande, maravillosa, que nos muestra el verdadero camino, eso es lo que tenemos que seguir. Aquel joven que decidió irse, decidió abandonar el camino, decidió formar su propio camino, su propia idea, su propio estilo de vida, luego se dio cuenta que había tomado la peor decisión. Así que lo más valioso que nosotros podemos imaginar es lo que viene de Dios. Lo que nosotros pensamos son pensamientos materiales, superficiales, efímeros, pasajeros, temporales, cosas que no van a perdurar en el tiempo. La palabra de Dios nos dice que cuando en el corazón egoísta aparece la soberbia, aparece la justicia propia, aparece las cosas humanas, salvación por obras, y no buscamos a Dios, estamos en el camino equivocado. Este joven que pidió su herencia antes de tiempo, que para él su padre como que está muerto, porque la herencia se pide cuando el padre ya no está vivo, ¿no? Él va a recoger su herencia. Para él el padre como que está muerto. Ahora él quiere tomar sus propias decisiones, vivir su propio camino, y él comienza a despilfarrar aquello que el padre había conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio. Él piensa multiplicar lo que tiene. Él piensa vivir la vida a su manera, pero todo le sale mal. Las decisiones que toma son las peores. Los amigos que tiene no le sirven. Y entonces, hasta el tiempo en el que está viviendo se pone diferente, se pone adverso, se pone contra él. Y entonces viene la angustia, el hambre, el pesar, la desgracia, sus ropas envejecidas, sus amigos lejos, no hay trabajo, no hay recursos. ¿Qué es lo que él hace? Lo que un judío nunca se imaginaría hacer: cuidar cerdos. Y allí, en ese trabajo indignante, vil, despreciable, se encuentra consigo mismo y reconoce que aún los peones, los trabajadores en la casa de su padre, tienen una cama caliente, tienen pan y tienen la seguridad de un hogar. Entonces él toma conciencia. El Espíritu Santo le hace ver su condición y dice: voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque ya no era hijo, había pedido su herencia, la parte que le tocaba. Ahora lo que había quedado era la parte que le tocaba a su hermano. Él había quedado despojado de todo. En aquella época, después que un hijo se iba de esta manera, ya el padre se desconectaba de él.
Pero Jesús nos muestra que en esta parábola este padre no se desconectó del hijo. Todos los días salía para ver el camino por donde se fue. Tal vez un día regrese. Tenía esperanza, tenía anhelo de ver a su hijo un día volver. Pero un día lo vio venir, no como se lo imaginó. Todo altivo, todo bien resuelto, no. Vino más bien cabizbajo, vino en harapos, descalzo. Pero el padre, en vez de voltearle la cara, salió a su encuentro. Y esto también era algo no visto en esa época. El padre no podía salir al encuentro del hijo, pero el padre vio que su hijo venía en unas fachas que no eran las mejores y no quiso que lo vean así. Él fue y le puso su capa, lo cubrió y dijo a sus siervos: busquen la mejor ropa, busquen sandalias para sus pies, póngale un anillo en el dedo. ¿Por qué? Porque ya no era el hijo, pero con un anillo volvía a ser hijo. Ahora él estaba recibiendo el honor de hijo. Pero él le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. No, eres mi hijo. Qué hermoso es saber que tenemos un Padre amoroso, perdonador, que cuando estamos dispuestos a regresar a Él, Él está con los brazos abiertos esperándonos. Lamentablemente, no todos van a buscar al Padre. Lamentablemente, hay muchos que endurecen su corazón, que están tercos en el tipo de vida que están llevando. Hay muchos que no se quieren convertir al Señor. Y nuestros conceptos humanos de justicia nos llevan a ver las cosas de una manera equivocada, buscando la sin razón, dándole honor a quien no lo merece y buscando culpar a Dios de todo. ¿Cuál es el regocijo de Dios? Dios considera que cada persona tiene un valor incalculable. Para Dios, cada persona es valiosa. Por eso se regocija por la salvación, aunque sea de una sola alma. Cuando Jesús cuenta las parábolas, aquella parábola de las 99 ovejas, faltaba una. El pastor dejó a las 99 y se fue a buscar la perdida. Y hasta que la encontró, la trajo al redil. Y dijo: más gozo hay en el cielo por una que por 99 que no necesitan ser encontradas porque ya están aquí seguras. Así que, como nos dice el versículo de memoria, Jehová está en medio de ti. Jehová está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Jehová está a nuestro lado. Nosotros no queremos reconocerlo. Nosotros no queremos aceptarlo. Nosotros queremos seguir nuestra vida de acuerdo con nuestros instintos, deseos, pensamientos, de acuerdo con lo que nos gusta y nos agrada. Y esto nos lleva a vivir una vida desordenada. Y cuando estamos viviendo una vida que no agrada a Dios, no queremos reconocer a Dios porque nuestro orgullo se pone más persistente. Jehová es poderoso y te salvará. Él se goza por ti en alegría, callará de amor. No te va a condenar cuando tú vienes a pedirle perdón, cuando tú vienes a pedirle misericordia. Callará por amor. Y se regocijará por ti con cánticos. Él se alegrará por tu decisión de aceptarlo a Él. El deleite que Dios experimenta por la redención de su pueblo es grande. ¿Qué hay en nosotros? No hay nada. Pero el amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dios está en medio de su pueblo. Dios está allí cerca de sus hijos. El Señor se deleita en ti, se deleita y te reclamará como a la esposa, como hizo la ejemplificación de Oseas. El pináculo mismo de la alegría de Dios está reservado para el día de la restauración. Aquel día cuando el Señor aparezca en la nube de los cielos y busque a su pueblo para salvarlo. Aquel día será el día del gozo,
del reencuentro, de la felicidad que nunca más dejará de ser. Cristo lo ejemplifica con la iglesia. Dice, así también Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella y estuvo dispuesto a hacer todo para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua, para presentarla como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Es lo que el Señor desea de su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Cada uno de nosotros, los que conformamos el llamamiento que Dios hace. Formamos parte del pueblo de Dios, la iglesia, que el Señor quiere purificar y quiere lavar para que pueda estar apta para entrar en la presencia de Dios. Cristo ama a su pueblo, a su iglesia, como parte de sí mismo. Dios es amor. Y ese amor lo manifiesta a través de su experiencia en esta tierra, dando su vida en rescate de muchos, de todos aquellos que aceptan al Señor como su Salvador personal. ¿Podemos complacer a Dios? Los estudiosos, los teólogos, los filósofos dicen que no hay nada que pueda complacer a Dios, porque más bien Él es Dios. Él es el que complace a los demás. Él es el creador. Él es el que da a sus criaturas. Pero ese Dios que da, también recibe. Recibe alabanza, recibe honor, recibe la gloria que nosotros, sus criaturas, tenemos que darle. Porque Dios es un Dios de amor. Nosotros somos de más estima que cualquier otra cosa para Dios. Somos honorables en Cristo. Porque Jehová dice, tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con su salvación. La oración de los rectos, dice, es su gozo, el alma del que tiene la justicia y el que sigue la justicia. El Señor tiene interés en sus hijos. Los ha creado, los ama y quiere salvarlos. Él se deleita en la bondad, se deleita en la justicia, se deleita en los que siguen los caminos del Señor, en los que hacen la voluntad de Dios, a diferencia de aquellos que viven en pecado, que no escucha de la oración de los que andan en el pecado, de los que andan en iniquidad. Dios ama en el sentido de estar complacido con ellos. Se satisface con el que le obedece, pero no una obediencia con temor, no, sino una respuesta de amor más bien. ¿Qué más nos dice la lección? Nos dice que nosotros somos piedras vivas, nos dice que nosotros somos parte de su templo, de ese lugar grato, de ese lugar que Él ha preparado. En Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, el Señor vino a morir para rescatarnos de esa condición pecaminosa en la cual nos encontrábamos. Pero el Señor nos salva del pecado, no en el pecado. El Señor quiere que nosotros dejemos de pecar, que no vivamos más en contaminación, que no estemos embarrados en el pecado, que con Cristo nos limpiemos. Él quiere lavar a su pueblo, limpiar a su iglesia, y para esto tenemos que entregarnos completamente. Tenemos que entregarnos completamente. En Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque andan conforme a la carne, ya no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Por eso ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo agradando a Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos conduce. Ya no nos dejamos llevar por la carne, por la necesidad de satisfacer la carne. Ahora satisfacemos la parte espiritual. Entonces Dios concede su gracia a las personas que buscan a Dios. Y en respuesta humana, el Señor pone un nuevo corazón. Así que podemos reconciliarnos con Dios y ser agradable a sus ojos en virtud a lo que hizo Jesucristo como nuestro Redentor en la cruz del Calvario. Cristo es el centro. Cristo es todo. A través de Él podemos encontrar el camino de la salvación. Primera de Pedro 2:4-6 dice, Él
es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios. Y así como Él es la piedra viva, también nos dice que nosotros somos piedras vivas y somos aceptables por medio de Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe. Tenemos que tener esa fe necesaria para acercarnos a Dios. El Señor ha abierto un camino por medio de Cristo. Ahora Cristo es el camino. Cuando nosotros entramos en ese camino no hay pierde. Vamos a ir directamente al Padre. Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Quienes respondan a esa fe, ahora entonces encuentran la mediación que Cristo ejecuta en su favor. Porque Él es el mediador, Él es el intercesor. Y entonces somos dignos en virtud a la mediación de Cristo. Somos aceptados por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestro favor. Jesucristo es ahora quien se presenta en lugar de nosotros. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Él es el sustituto. Y ahora nos vamos transformando a su semejanza. Vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y la obra redentora de Dios no es algo que se ha hecho para nosotros, sino también por nosotros, para que nosotros podamos ser transformados y podamos vivir reflejando a Cristo. Por medio de aquel único que es digno de todo amor, que es Jesucristo, es como nosotros podemos también ser contados como justos y amados de Dios, para poder vivir en perfección durante la eternidad. Por esto el Señor nos pide que aceptemos a Jesús, porque Él es el único camino. Al que cree, todo le es posible. Recuerden la experiencia de aquel hombre que trajo a su hijo que estaba enfermo. Y se lo trajo a los discípulos. Y los discípulos no podían quitarle el demonio, los demonios que estaban poseyendo a este muchachillo. No pudieron. Y entonces se lo llevó a Cristo. Señor, tu discípulo no puede. El padre estaba casi decepcionado. No sabía qué hacer. Estaba perdiendo las esperanzas. Y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Crees? Creo, le dice. Pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame a creer un poco más. Y Jesús reprende a ese espíritu y lo elimina y le dice que no vuelva. Los discípulos después se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿cómo es posible que nosotros no pudimos sacar a ese espíritu? Lo habíamos estado haciendo todo bien y ahora nos trancamos, no pudimos. ¿Qué pasó? Y Jesús le dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos nosotros creernos ya con el poder de hacer las cosas espiritualmente hablando, como si las manejáramos, como que somos profesionales en las cosas espirituales. Y no, al contrario, tenemos que ser más humildes, más sumisos a Dios. Oración y ayuno. Tenemos que aprender a recibir el poder de Dios para poder usarlo, pero con el poder que viene de lo alto, porque no viene de nosotros. Puede usarnos el Señor a nosotros, pero es Dios quien lo hace. Y nosotros tenemos que ser un instrumento escogido y tenemos que ser un instrumento, un vaso de honra en las manos de Dios. Y para eso tenemos que prepararnos espiritualmente. Cuando el padre ya estaba sin fe, le dice, Señor, si puedes. Y el Señor le dice, ¿no? ¿Crees? Ayuda mi incredulidad. Ayuda a mi fe. Ayúdame a creer más. Esta es una pregunta que hoy en día mucha gente se hace.
porque no tienen suficiente fe, no creen en Dios. Tenemos que ayudarles a creer, tenemos que ayudarles a que su fe crezca. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si no oyen la palabra de Dios, si no leen la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer su fe? ¿Cómo va a aumentar ese poder si no tenemos la palabra de Dios con nosotros? Si no recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un hombre de oración es un hombre de poder. Un hombre que puede estar de rodillas delante de Dios, puede estar de pie delante de cualquiera, porque Dios va a estar con él. Por esta razón, tenemos que reconocer que nuestra fe tiene que ir creciendo. Aunque Jesús dijo, si vuestra fe fuese como del tamaño de un granito de mostaza, ¿no? Nuestra fe tiene que crecer, tiene que ser cada día más poderosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que nuestra fe se transforme en un elemento de poder, poder que alcance a los demás, el poder que llegue a otros, para que otros también puedan tener ese poder, poder de Dios. Tenemos que gozarnos en la esperanza, tenemos que soportar el sufrimiento. La fe nos ayuda para ser constantes en la oración. Y también nos dice allí Romanos 12 que tenemos que ayudarnos unos a otros y tenemos que practicar la hospitalidad, tenemos que aprender a amarnos unos a otros. El Espíritu Santo no puede trabajar cuando nos resistimos a compartir lo que hemos recibido, cuando no hay ese espíritu de amor hacia los demás. Mis queridos amigos, el Señor no quiere que seamos cristianos con un espíritu demasiado orgulloso. Al contrario, tenemos que ser humildes, pero tenemos que tener cuidado. El pueblo de Dios no puede estar con una estima demasiado baja, sino por el contrario, tiene que saber que hay valor en el cristiano por Cristo, porque Él es el que nos da valor. Debemos esperar grandes cosas. No podemos estar siempre mirando las cosas negativamente, sino positivamente, porque Dios es el que nos ayuda a alcanzar las cosas positivas, las cosas más grandes. Tenemos que aceptar el carácter de Cristo para que pueda llegar a ser parte de nuestro carácter y esperar grandes cosas en Él. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado. Y Él nos da su voluntad refinada, santificada, para que podamos nosotros servirle. Así como Daniel fue llamado el profeta amado, ¿no? El amado, dice aquí, deseable, precioso. Y se le llama 3 veces en el libro de Daniel de esta manera, ¿no? Porque Daniel llegó a ser el amado. Y cada uno de nosotros tiene que ver a Cristo y reflejarlo para que también podamos ser el amado. Tú y yo somos amados por Dios. Dios nos ama maravillosamente. Nos ama inmerecidamente. Pero tenemos que responder a ese amor. Tenemos que responder a esa valiosa oferta que nos hace el Señor de ser hijos e hijas de Dios. Y el Señor nos recibe con cariño, con amor, espera nuestra respuesta. ¿Y qué estamos esperando? Que no vamos a Dios. ¿Qué estamos esperando? Que no nos acercamos a Él. ¿Qué estamos esperando para agradar a Dios por medio de Cristo? El Señor quiere que nosotros podamos ser verdaderamente sus hijos. El Señor quiere que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, mostrando al mundo que hay un Dios maravilloso que se complace en la verdad, en la bondad y en la misericordia. Dios es un Dios que se agrada de aquellos que le siguen y que le sirven. Dios es un Dios que muestra su amor para con nosotros, en que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios que nos ha creado para que nosotros le agrademos a Él.
que nuestra vida sea una vida en la cual podamos reflejar a Dios, reflejar a Cristo, reflejar su carácter, vivir de tal manera que podamos nosotros ver un día a Dios y podamos decir que nuestro carácter es semejante al de Él, porque un día nos transformará a su imagen. Y ese día es el día más esperado para el Hijo de Dios, para el cristiano. Mientras tanto, vivimos en este mundo, en el cual la gente le da las espaldas a Dios. Pero como nosotros hemos aprendido de Dios, hemos aprendido de Jesucristo, tenemos que ir a buscarlos y traerlos al redil, traerlos de la mano, traerlos con un abrazo, mostrarles el amor de Dios a través de nuestros actos de bondad. Porque el Señor así también nos atrae a Él. Y Él nos usa a nosotros para que atraigamos a otros. Tenemos que hacer amistad, tenemos que mostrar cariño, tenemos que mostrar amor, tenemos que mostrar compasión, para que las personas que no ven a Dios nos vean a nosotros y en nosotros puedan ver a Dios. Porque Jesús dice que ahora nosotros somos sus labios, somos sus manos, somos sus pies. Y tenemos que representar a Jesús porque somos ahora cartas abiertas para el mundo. Las personas están viendo en nosotros el testimonio de un hijo de Dios, de un verdadero cristiano, de una persona que ha aprendido a dar lo que Dios le dio. Y estamos dispuestos a seguir recibiendo para seguir compartiendo. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Por eso tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender a dar de nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestros recursos, de aquello que más queremos, para que la gente también pueda aprender a compartir y dar de lo que Dios le está dando. Mi querido hermano, el Señor es un Dios de amor. Claro, la lección de este trimestre nos habla de ese Dios de amor. Pero hay mucho más que solamente el amor. El amor es los brazos abiertos. Pero cuando uno se acerca y dice, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. El Señor no nos hace como a uno de sus jornaleros. El Señor nos hace como su Hijo. Y el Hijo tiene que representar al Padre. Tiene que vivir de acuerdo con los principios del Padre. Tiene que estar de acuerdo con los parámetros y las leyes de la casa paterna. Tenemos que vivir de acuerdo a los principios que rigen su reino. Y ahora que nosotros estamos viviendo y disfrutando el reino de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a ese reino. Cada reino tiene sus principios, tiene sus leyes y sus normas. Y las leyes y las normas de Dios están basadas en el amor. Cuando rompemos esas normas, entonces viene la rebelión. Por eso Satanás entró en rebelión y trajo a este mundo un mundo de rebelión. Pero Dios un día va a terminar toda esa rebelión y todo ese mundo distorsionado va a ser transformado en un mundo nuevo, en un mundo en el cual todos podemos disfrutar del amor de Dios sin ningún problema, porque será desterrado para siempre el pecado y los pecadores y Satanás y sus ángeles. Y esperamos con ansias ese día, que llegará muy pronto. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, entrégate a Dios, conságrate a Dios, deja que el Señor entre en tu vida, en tu corazón y te transforme de tal manera que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy listo para seguirte y para servirte. Prepárame, Señor, para ser uno más en el ejército que está caminando hacia la patria celestial. Que el Señor te bendiga y que las lecciones que estamos estudiando puedan ayudarnos espiritualmente. Bendiciones.